Bueno, cambio de rol. Me toca hacer la primera presentación. Por supuesto, ahora que lo veo a Jorge, quiero enmendar un error, porque vieron que Murphy era optimista, ¿no? Quiero agradecer especialmente la presencia de Jorge Urioste, que viene en representación de la Facultad de Agronomía, y de Ana Espasandín, que también lo está acompañando. Y en nombre de la Facultad Veterinaria, el doctor José Luis Callero, que creo que es uno de los que no ha podido llegar todavía por la niebla. Enmendado entonces el error, vamos a tratar de ir contarles el programa. Me toca a mí hacer una especie de reseña de lo que es la historia y el presente del Angus en el Uruguay. Para eso vamos a tener unos 20 minutos. Después va a estar Graciela Quintanz, hablándonos del uso del Angus en la estación experimental. Después va a haber un espacio para preguntas, como verán. Todas las preguntas aprovecho para decirles que vamos a tratar de reservar las preguntas para la mesa redonda. O sea, todas las preguntas que vayan surgiendo en las disertaciones, les pedimos que las anoten o eventualmente que las manden por WhatsApp a ese teléfono. Uso del Angus en la estación experimental de Palo a Pique, el Angus dentro de la ganadería, va a ser la presentación de Graciela. Juan Pablo Pérez Frontini y Mario Lema nos van a explicar qué es el SER, su evolución en estos 30 años, el SRGen y la genómica en Angus Uruguay. Después vamos a tener un coffee de unos 15 minutos. Después vamos a tener a Diego Oribe presentando el programa genético de las morochas, que es el predio que vamos a visitar en la tarde. A Santiago Acunda, que es asesor de la empresa y es asesor de otras empresas, caracterización productiva y de costos de nuestros sistemas ganaderos bovinos, cuál es la relevancia de genética en este proceso. Y finalmente María Matos va a hablar sobre el uso de EPD como herramienta para seleccionar dentro de un sistema productivo. Después vamos a finalizar con una mesa redonda en la cual la idea es que interactuar con ustedes y que todos manden las preguntas que quieran y podamos conversar un poquito. Yendo a lo que me toca a mí, yo no soy un presentador, así que ustedes discúlpenme si no tengo ni la formalidad ni la capacidad para comunicar estas cosas, pero a alguien que le guste la historia, que le pidan que hable sobre la historia y presente de algo, es un placer, un honor, pero a su vez es un riesgo para ustedes, porque me piden que lo hagan 20 minutos. Y bueno, no hay desayunos gratis, como dicen, así que la alegría de tener que hacer esa presentación, pero el problema de tener que hacerlo en 20 minutos, porque Rosina, que es la que todos ustedes saben que es la que manda, la única indicación que me dio fue esta, o sea, trata de hacerlo lo más breve que puedas. Yendo a empezar con los primeros 150, 160 años de esos 400 años de historia, que como ustedes saben excede totalmente, ampliamente lo que es nuestra historia como país independiente, acá no había minas de oro, no había minas de plata, no, eran prácticamente tierras sin ningún provecho, como se decía entonces. Y mandaron a este señor, Hernán Arias, que dijo, bueno, a ver, esto alguna utilidad tiene, y a pesar de lo que las recomendaciones del rey, que le dijo, bueno, yo voy a ir igual y voy a ver para qué sirve esto. Y soltó unas vacas, que como todos ustedes saben, yo no quiero aburrirlos con la historia, pero se las voy a contar como si se las estuviera contando a mi mamá. Introdujo los primeros vacunos, y eso realmente fue lo que revolucionó todo el esquema de alimentación de la colonia, digamos, ¿no? de la conquista española. Acá se criaban en las vaquerías los ganados que iban a ser trasladados a los 13 pueblos de las misiones jesuíticas y nos convertimos en esas minas de carne y cuero que eran las que no teníamos por la vía del oro, la plata o el cobre. O sea que ahí nacimos con vocación exportadora. Si algo somos como cadena de la carne, somos una cadena exportadora. Ya empezó ahí, desde la génesis misma de la cosa, antes de ser un país independiente. Después vino toda la etapa de venta de cueros a piratas ingleses y holandeses que todos merodeaban por la zona. Y yo quiero rescatar de esa época todo el nomenclátor guaraní que nosotros tenemos. Nosotros nos creemos muy charrúas y nos decimos charrúas, pero realmente la influencia guaraní en esa época fue muy fuerte. Yapeyuta, Cuarembó, Batoví, son todos nombres
que provienen del guaraní y que se hicieron presentes en esa época. Entonces esto duró los primeros 150 años, vieron que de un plumazo ya borramos 150 de los 400, ¿verdad? Después pasamos unos 120 años que nuestra historia estuvo pautada por lo que es la industria saladeril. O sea, en el año 81, 1781, antes de ser un país independiente, se instala el primer saladero, con gente que venía de Buenos Aires, en el saladero Colla, que era el nombre del propietario, en Colonia. Eso después se fue dispersando por todo el territorio nacional, sobre todo en las costas y en las orillas de los ríos, y el principal producto de exportación era el tasajo a Brasil y Cuba. Y de vuelta, algunos nombres que nos suenan muy familiares y que parece que estuvieran escritos en piedra en el país, bueno, surgen de esta época. Maldonado, Rocha y Pando eran los patrones de campamento, eran los capataces de las cuadrillas que cazaban, entre comillas, el ganado para convertirlo en cuero y en tasajo. Luego rescato la primera disrupción tecnológica que fue de destaque porque fue la que nos lanzó al mundo. Si Uruguay se conoció en el mundo ya como país independiente, fue a partir del trabajo de estos dos señores, Gibert y Liebig. En el año 64, 1864, Liebig lanza su extracto de carne, que era, él necesitaba 32 kilos de carne para producir 1 kilo de extracto de carne que mantenía las condiciones alimenticias del producto. Y eso era utilizado desde el punto de vista farmacéutico, era un remedio, ¿verdad? Tanto es así que se vendía en la farmacia real, bueno, lo que después fue Alemania, ¿verdad? Y fíjense que se necesitaban, como les dije, 32 kilos de carne para producir 1 kilo de extracto de carne, y un novillo producía 4 kilos de extracto de carne. Con lo cual, realmente, con los precios que tenía en aquel momento ya el ganado en Europa, era bastante complicado seguirlo produciendo allá, por lo menos para masificarlo. Mientras se siguiera trabajando en ese esquema, iba a seguir siendo un remedio y poco más. Hasta que este señor Gibert, que era un ingeniero que recaló en la zona en Brasil, era ferroviario, tuvo la idea de decir, bueno, pero acá lo que sobra es ganado, entonces lo que podemos hacer es al revés, producir este producto acá y exportarlo a Europa. Se fue a hablar con Liebig y Liebig le dio el ok. Lamentablemente Liebig ya cuando estaba muriendo le dijeron, bueno, ¿cuáles son las cosas que te hubiera gustado hacer en la vida? Y él dijo, me hubiera gustado conocer Fray Bentos, porque él vivió toda la experiencia de Fray Bentos, el crecimiento y la expansión y lo que fue el Liebig sin haber estado nunca acá. Entonces, la gran ventaja del Lemco, que ya les digo, fue fundado en 1865, es que transformó este producto que era prácticamente vendido en las farmacias a un alimento que después fue clave para la tropa en las guerras y también para la familia. Fue el origen de nuestra primera industria, digamos, si se quiere, porque además la gran innovación que tuvo para esa fecha es que ya no solo se utilizaba el animal para producir cuero y solamente tasajo, sino que se utilizaban todas las partes del animal. Ahí empezaron la grasería, empezó el guano, la primera fábrica de guano. Realmente fue una inversión muy grande para la época y que transformó la cadena de la carne en Uruguay. Todo se aprovechaba, como se decía en aquel momento, menos el balido, ¿verdad? Fue la planta más moderna a nivel mundial y un par de ejemplos. Allí fue donde se encendió la primera lamparita eléctrica en Uruguay, no fue en Montevideo, fue en la fábrica de Liebig. Y fue 3 años antes que se encendiera por primera vez una lamparita en el Uruguay. Así que esta fue una etapa clave porque a nosotros nos puso como país en la agenda mundial. Después vino la segunda disrupción tecnológica que fue absolutamente clave, que fue el frío, la aparición del frío en el transporte, ¿verdad? Ya el frío, por supuesto, se conocía, pero fue este señor Tellier que pudo montar un barco frigorífico, al punto que le llamaron Le Frigorifique, y ya desde entonces había uruguayos vinculados a ese proyecto. Tanto Lecoq como Nin eran uruguayos que estaban en Europa y que estaban estudiando la posibilidad de incorporar el frío como forma de preservar alimentos perecederos.
El 29 de mayo, día que nosotros, los uruguayos, celebramos como Día Nacional de la Carne, se debe justamente a que fue el día que tocó puerto de Montevideo el Le Frigorifique, en el año 1876. En Europa estábamos en plena revolución industrial y el crecimiento de las urbes fue lo que pautó las necesidades de alimentación de esa época, por lo cual había posibilidad ilimitada de producir alimentos para ese tipo de gente que se estaba migrando a la ciudad. Un proceso similar a lo que años después, hace pocos años, vivimos o vemos como grandes drivers de la cadena de la carne en China, por ejemplo, ¿verdad? Y a raíz del tema del frío, en 1924, Lemco se transforma en el Anglo, que todo el mundo lo conoce. Yo les cuento, por favor, porque este año me tocó me tomé el tiempo para ir a visitar el frigorífico Anglo, y realmente es una experiencia que se las recomiendo a todos, porque la verdad que me pego por no haberlo hecho antes, habiendo estado trabajando en la cadena de la carne, haber perdido tantos años sin haber ido a visitar el frigorífico Anglo. Es un patrimonio que les recomiendo a todos los ganaderos que vayan, porque vale la pena. Y como toda disrupción tecnológica, el frío cambió el concepto. Y en realidad, acá es donde debería empezar nuestra historia, la historia del Angus. ¿Por qué? Porque el tasajo lo que requería eran animales magros, que no tuvieran mucha grasa, y pasar de eso al churrasco significaba un cambio de paradigmas total. Significaba cambiar las razas, significaba cambiar los sistemas, cambiar muchas cosas. Entonces, realmente acá es donde empieza la historia del Angus, así que Ale y Rosina, recién ahora me empezás a contar los 20 minutos, pues todo esto es la introducción. Entramos en la etapa de modernización más importante de la cadena de la carne, el cruzamiento del ganado criollo. Algunos hitos: en 1871 se funda la Asociación Rural, en 1888 se importan los primeros reproductores de razas británicas al Uruguay, Angus, Hereford y Shorton. Fíjense que en 1894 solamente el 4% del ganado era mestizo, ¿ah? Y la industria saladeril se resistía a morir, venía resistiendo. En el 1911, 400.000 cabezas fueron faenadas en saladero y solamente 25.000 en industrias frigoríficas, que como todos saben, además del Anglo, se asentaron en el Cerro y fue un polo de desarrollo industrial muy importante en Montevideo. Eso fue revirtiendo rápidamente, al punto que en 1913, 2 años después que esto que yo les cuento, se exportó más volumen de carne congelada que tasajo, y marcó un punto de inflexión en la historia de la industria nacional. Ya para 1940 el ganado criollo ya prácticamente había sido extinguido. ¿Y cuál fue el papel de la Aberdeen Angus en este cambio estructural de la ganadería nacional? Como ustedes saben, la raza es originaria del norte de Escocia, noreste de Escocia, en las regiones de Aberdeenshire y Angus, y se destaca en el trabajo de Watson, McPherson y McCombie, y ese proceso llevó prácticamente 100 años, desde 1800 hasta 1900, y dijimos que el primer Aberdeen Angus en Uruguay había sido introducido en 1888. Estábamos bastante cerca, en pleno proceso de consolidación de la raza, ya teníamos importaciones de razas a nivel nacional. A eso le siguen el primer animal reproductor importado le correspondió al doctor Mongrel, fue el Bar Nafton, y fue el primer animal registrado en los libros de la Asociación Rural. De todo esto que les estoy contando, que es historia pura y dura, el libro de Angus, que lo tenemos por allí, lo documenta bien, hay una cantidad de información ahí, que realmente es un libro que se hizo con motivo del Secretario Mundial del 2019, y ahí realmente tienen bastante detalle de todo este tipo de información. En 1919 la raza debuta en el Prado, y en 1938 se funda la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay, como ustedes saben, en Salto. No voy a hablar del chauvinismo de los salteños, no corresponde, pero la verdad que Salto fue el lugar donde se originó la Sociedad de Criadores, que años después se terminó mudando a Montevideo. De pelo negro, inicialmente, porque el Angus colorado comenzó después, mochos con gran facilidad de parto y excelentes lecheras generaron su rápida dispersión.
en particular en sistemas muy restringidos, predominando en campos de sierra y de bañado. Eso creo que pautó el desarrollo desde el comienzo. Fue una raza que se fue a los campos duros del basalto, se fue a la Cuchilla Grande, eje Ruta 7, se fue a los bañados de Rocha y 33, a la zona este, como fue originalmente el campo que vamos a ver en la tarde. Lo de don Víctor Oribe, en Rincón de Ramírez, eran las planicies del este, y eran campos pobres, realmente eran campos muy pobres, que los transformó el arroz, en el caso de este, ¿verdad?, del este. Pero realmente el Angus durante muchos años estuvo muy asociado al crecimiento en esas zonas de campos marginales y campos duros. Y por tanto, además, tenía un tamaño moderado. Como le gusta decir a un querido amigo, los novillos estaban excepcionales, pero eran unos garotos chiquititos. Eso fue allá y entonces. O sea que yo sé que esto puede generar polémica, pero en el inicio el conocimiento popular era que el Angus era un ganado chico. Pero el Angus cambió. Y yo, tratando de hacer un paralelismo, quiero ver qué es lo que sucedió en Estados Unidos. No tiene nada que ver, pero tomen una metaposición, váyanse hasta la historia de Estados Unidos, y como Estados Unidos necesitó mejorar su calidad de carne, la que consumía a nivel doméstico, generó esta grilla de clasificación de carcasas, que era voluntaria. O sea, no era obligatorio, como es acá en el INAC, que todo el mundo pasa por la grilla de clasificación de INAC. En Estados Unidos era voluntaria, el que quería la adoptaba. Y lo que empezó a pasar es de que, como ustedes ven ahí, es que había una muy grande dispersión en los precios. Entonces, las carcasas buenas valían más. Y aprovechando la bondad de esta grilla, ¿qué fue lo que pasó? La gente empezó a adoptar esta grilla, ya les digo, era de carácter voluntario, pero la gente empezó a decir, bueno, a mí me interesa jugar en esta cancha, porque es la cancha del valor. Y fíjense lo que pasó, no importa los años, no miren los años, el detalle, porque la gráfica es tendencialmente así, más allá de estos años en particular. Esa grilla se empezó a adoptar, la gente corrió atrás de la valorización de las carcasas, y fíjense lo que son las líneas de tendencia genética del American Angus a raíz de todo esto, ¿verdad? Entonces, aquí abajo ustedes tienen una serie histórica y el punto rojo en cada una de las gráficas es el momento de lanzamiento de esta grilla. Fíjense lo que pasó con el peso adulto, fíjense lo que pasó con la grasa de cobertura, fíjense lo que pasó con el marlin, con el área de ojo de bife, reaccionando a las señales del mercado, claramente. ¿Por qué? Porque esas señales pedían tres cosas. Pedían animales jóvenes, animales más grandes, animales con marlin y animales con grasa de cobertura. Para ellos eso era la definición de calidad de carne. ¿Y qué pasó en Uruguay? El Angus cambió, acompañó esa tendencia y ya de aquellos garotos que yo les decía, nos convertimos en productores de animales que estaban en pie de igualdad a cualquier otra raza y que eran altamente demandados por el mercado. Esto que ustedes ven acá es la línea de tendencia genética de peso adulto para la vaca en Uruguay. Algunos hitos de la historia de la raza, porque si no el presidente me va a retar de que me ponga a hablar de cosas de bueyes perdidos, y no les cuento lo que pasó con la raza. Selección Angus en la década del 50. El primer anuario Angus se publicó en 1962. En 1982 se firma el acuerdo con la Facultad de Agronomía y se crea el Servicio de Evaluación de Reproductores. Si ustedes alcanzan a ver, en esa foto que está ahí, está el ingeniero Urioste. O sea que a raíz de ese acuerdo con el Angus, muchos llegaron a decano de Facultad de Agronomía, algunos a ministros, subsecretarios y demás. Así que, Jorge, un reconocimiento especial. En el año 2003 se lanza unos visionarios que dijeron, bueno, vamos a trabajar en calidad de carne, y desarrollan lo que fue el programa de certificación de carne a raíz de una comisión de carne, que inicialmente fue fuera de la sociedad de criadores por temas administrativos y se convirtió en causa. En el año 2019 causa vuelve a donde debió estar siempre, que es en la sociedad de criadores, pero después lo vamos a ver un poquito de eso.
Otra serie de actividades que se fueron consolidando a lo largo de los años fueron las giras anuales, la jornada de selección, la gala y noche Angus, remates en pantallas, remates auspiciados, certificación de exportaciones en pie. Todo eso forma parte del trabajo de la sociedad de criadores y de los productores Angus, de los socios Angus al día de hoy. Y otro hito al final, que no me voy a extender porque va a ser parte de la presentación de Graciela, es la incorporación del Angus en la Estación Experimental del Este y también en Estanzuela, donde se trabaja mucho con la raza. Hay otra etapa de crecimiento muy fuerte del Angus, que yo la denominé, no, en realidad mucha gente le llama la segunda ola, y que tiene mucho que ver con la expansión del Uruguay agrícola. Fíjense que del año 2003-2004 al 2014 fue el auge brutal de la agricultura en el Uruguay. Pasamos de 30.000 hectáreas de soja a prácticamente 1,5 millones de hectáreas de soja. Tanto fue así que soja, todos los productores, todos los dueños de los campos, preocupados por el tema de la preservación de los suelos y la calidad de los campos, y el Ministerio también lanza lo que fue los planes de uso y manejo de los suelos, ¿verdad? ¿Qué significó eso? Había que alternar con otros cultivos y eso puso en el mercado una cantidad de granos que eran de servicio para la soja, si se quiere, pero eran complementarios del negocio de la soja, que era el negocio central. Y esos granos, como vamos a ver, fueron clave para la transformación de la ganadería. A su vez también esta expansión agrícola tuvo mucho que ver con la venida de empresarios argentinos. Todos ustedes lo saben, el Angus por allá y entonces era mucho más fuerte en Argentina que en Uruguay, y muchos empresarios agrícolas ganaderos del litoral empezaron a incluir el Angus como raza en los sistemas ganaderos que combinaban con sus sistemas agrícolas. En ese contexto aparece la última gran disrupción tecnológica que le tocó vivir al Uruguay, que fue la cuota 481. Como todos ustedes saben y recuerdan que inicialmente se llamaba la cuota 620, era una cuota con cero arancel, o sea que tenía beneficios impositivos, para animales terminados a grano durante 100 días, todos ustedes lo conocen, no voy a ahondar en eso, libres de hormonas y demás, y bueno, rescatando una participación de una cuota que la Unión Europea le iba a dar a Estados Unidos. Bueno, Uruguay dijo, no, yo también quiero, y allí otorgaron una cuota para poder ingresar sin aranceles a Europa. Eso implicó entonces 100 días de grano para los animales, implicó el relanzamiento del corral, ahí fue donde realmente explotó el uso del corral, y el grano, más el Angus, con el marbling, generaron un relanzamiento total del tipo de carne que Uruguay ofrecía en el mundo. A ver, a mí me dijo un industrial una vez, bueno, Uruguay siempre fue segunda marca de Argentina en cuota Hilton. En cuota 481, Uruguay es líder, y es absolutamente líder a nivel mundial, y fue lo que nos relanzó al mercado mundial como grandes proveedores de carne de calidad. Entonces, aquellos cortes magros que no satisfacían los mercados más exigentes cambiaron, y Uruguay se posicionó en otro mundo. Como todos ustedes saben, la cuota 481 empezó a perder participación en el negocio global, fueron cayendo las toneladas, pero ya Uruguay se había relanzado como país productor de carnes de calidad. Y salió a explorar otros nichos, y bueno, hablamos de Japón, posiblemente Corea, hablamos de una cantidad, Brasil, Estados Unidos, pero China, que siempre fue comprador de volumen y no tanto de calidad, también empezó a ser un consumidor de este tipo de productos, y todos saben lo que significa China a la hora de importar alimentos. Entonces, realmente fue una revolución que el Angus supo capitalizar en forma muy fuerte, digamos, ¿no? Porque esta imagen de corrales llenos de novillos negros fue una cosa que todos los que trabajaban en corrales querían que los novillos fueran negros. Además de una raza, como todos saben, el Angus es probablemente la mayor marca de carne a nivel mundial. Es sinónimo de carne de calidad en todo el mundo. Y Uruguay, como les decía, lanzó
en el año 2003 su programa de certificación de carne con el objetivo de valorizar el producto que estábamos ofreciendo al mercado. No voy a entrar en detalles, pero ahí se marcan algunas marcas de carne en Estados Unidos. Esta es una publicación del Wall Street Journal de hace 15 años aproximadamente, o sea que es un desarrollo de los últimos 15 años, pero realmente la carne con marca era algo absolutamente una tendencia. Y el gran líder en esta materia siempre fue el CAB, ¿no? El programa de certificación del American Angus. No les voy a contar toda la historia de carne Angus porque sería un poquito aburrido. Lo que sí prefiero ejemplificarlo con números. Fíjense lo que fue la evolución. Unos primeros años prácticamente de trabajar en nicho, cuando aparece el etiquetado facultativo para entrar con etiquetas con atributos en cortes a Europa, tuvimos una primera ola expansiva y realmente la segunda ola expansiva fue acompañando la certificación de los animales cuota 481. O sea que carne de calidad y certificación vinieron de la mano y ese ha sido el derrotero de la certificación, del programa de certificación de carnes en Uruguay. En suma, y ya para ir terminando, el extraordinario comportamiento de la vaca en el campo, un ganado mocho, con facilidad de parto, con habilidad lechera, con excelentes pesos al destetes. La versatilidad en la invernada, tanto a pasto como en corral, lo que decíamos, ¿verdad? La capacidad de la raza para haber capitalizado todo el grano a nivel de corrales. Todo eso basado en la solidez y confiabilidad de un programa de mejoramiento genético que está cumpliendo 30 años. La calidad de la carne, surgida de la raza, terneza, marmoreo y sobre todo consistencia, la hacen muy preferida por la industria. La posibilidad de agregar valor a través de un programa de certificación de carne de calidad en manos de la Sociedad de Criadores a partir de 2020. Y como corolario de esto, además, la gran demanda de vientres en pie. Entonces, con todo esto a la vista, ¿qué fue lo que pasó? Los campos, como todos saben, se tiñeron de negro, algún colorado también, pero se han teñido de negro. Y fíjense lo que es el porcentaje de terneros registrados en el SNIC como razas puras. De 22% de los terneros registrados en 2007, pasamos al 49% de terneros registrados en 2021. Parafraseando al presidente Valle, we are fantastic. Bueno, para el desgraciado no hay gloria, así que me toca dejar por acá y dar paso a la siguiente presentación, que si yo no recuerdo mal es Graciela, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.